Río Cuarto 2030, que sé de la labor que viene haciendo y me gusta mucho, me parece que lo está haciendo bien porque está pensando en ustedes. Y bueno, comienza el tema. No podemos dejar de pensar que Medellín está inserto, y Río Cuarto y Latinoamérica en general, en un territorio que tiene enormes dificultades. 39% de la población latinoamericana es pobre, o sea, no tiene más de $1 al día. Quiere decir que de 600 millones de habitantes, casi 250 millones de habitantes tienen esa dificultad. Se reparte por toda Latinoamérica, pero además genera un crecimiento de las ciudades, inclusive no necesariamente las grandes ciudades. En este mapa quiero mostrar que hay 3 grandes megacities de las 21 en el planeta que están obviamente siendo colectores o absorbiendo esta migración, especialmente rural. Sin embargo, si ustedes ven, Medellín no supera el marco de los 5 millones, es una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Y no aparece en el mapa, pero tiene los mismos problemas de las ciudades grandes, de las macro ciudades. Este esquema presenta el crecimiento hasta el 2030 proyectado por ONU sobre el tema de hábitat. Si ustedes ven, Argentina para el 2030 tendrá el 90% de su población habitando en ciudades. Quiere decir que la migración necesariamente va a ser un jalonador de una población rural, y muy seguramente lo que le está ocurriendo a Río Cuarto en su área metropolitana con los 3 municipios tendrá que repensarse a los próximos 20 años por delante, porque va a crecer y está creciendo. La población estudiantil que está llegando al territorio de Río Cuarto, un porcentaje importante, casi que el 50% de esa población se está quedando en el territorio. Así que necesariamente en el tiempo tendremos que pensar cómo hacer que estas familias nuevas se muevan bien, habiten bien y traten de entender su territorio como un concepto de participación ciudadana. El casi 56% de esa vivienda que considera o mantiene las ciudades está en mal estado, tiene algún problema de servicios básicos, de cubiertas, de fachadas, de pisos, y eso pues de alguna manera concuerda con los territorios subnormales, riesgosos y de generación de violencia en Latinoamérica. Estamos en un proceso recién planteado de poder llegar a los 17 logros del milenio, donde el número 11, que no se está viendo muy bien allí, tiene que ver con las ciudades. Todos los otros para mí finalmente son una especie de derechos humanos. Es como darle vuelta nuevamente a los derechos humanos. Y me parece que está bien, pero concentraría el número 11, que habla de las ciudades sustentables. Esto lo planteo porque para octubre de este año en Quito, en Hábitat 3, se va a discutir el tema de ciudades sustentables, donde uno de los temas transversales es la participación ciudadana. Bueno, Medellín en el séptimo Foro Mundial de la ONU Hábitat en el 2014 planteó para Latinoamérica la Carta Medellín. Esa Carta Medellín muestra cómo desde una perspectiva de la no violencia, de la innovación, de la participación y de la transparencia, mostraban políticas que eran efectivas en el tiempo, política pública de continuidad. Medellín recientemente ha recibido una serie de premios que, más que los premios, creo que es el reconocimiento a la comunidad, a entender que se puede ser resiliente en el tiempo y que cualquier problema tiene una solución siempre y cuando se planifique esta. Lo complejo es encontrar seres humanos que quieran planificar el territorio, inclusive a costa de su servicio. Quiero decir con esto que muchas veces los intereses particulares deberían salir del camino para que los beneficios o los intereses comunes prevalecieran. Bien, 3 temas que creo que son básicos. Tocamos mucho el tema del calentamiento climático y creo que es una realidad y es un problema, por supuesto que sí. Se discute también muchísimo el tema del calentamiento económico, por supuesto, claro que sí, las burbujas, la especulación del suelo. Creo que el más complejo de Latinoamérica es el calentamiento social, y es allí donde creo que tenemos que abrir los ojos, porque nuestras ciudades latinoamericanas se están cargando de enormes dificultades que son un riesgo para nuestros chicos. El narcotráfico es una realidad en Latinoamérica y hoy lo es en la Argentina. Bien, Medellín, como muchas ciudades latinoamericanas, crecieron como una mancha de aceite, se fueron esparciendo en el proceso y básicamente desde 1948, cuando se forman las guerrillas latinoamericanas y se fortalece la guerrilla colombiana, la migración rural hace que la ciudad crezca muy rápidamente, se conurba
ese espacio verde prácticamente se limita y desde allí nacen los principales problemas, por supuesto el tema del narcotráfico. Lo que quiero resaltar con esto es que si no planificamos los territorios, cuando se conurban, traen consigo muchísimos problemas, especialmente la incapacidad de planificarlo después, porque se vuelve mucho más complejo. Segundo, no pensar al futuro los temas de planificación del territorio desde la perspectiva de la movilidad, de la perspectiva del espacio público y de la ubicación adecuada de esos equipamientos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Las ciudades dispersas, alguien me podrá decir que esto tiene mucha similitud con lo que podría ser Río Cuarto hoy. Me estoy devolviendo 1947 Medellín, miren la montaña que está al final, es una vista sobre el oriente de la ciudad. Medellín está a 1500 metros de altura, por aquí está el río, bien, no tengo forma de apuntarles porque la pantalla se la traga, pero bueno, esa misma imagen, mírenla 60 años después. Si ustedes ven la población que viene durante estos 70 años, que viene corriendo de la guerra, buscando trabajo, buscando empleo, pues lo que encuentra son los territorios de montaña. Y finalmente se pobla, se asienta en los territorios más difíciles de llevar de acueducto, alcantarillado, transporte público de calidad y por supuesto equipamientos. Así que estas familias que están habitando allá veían la ciudad formal como un lugar que no los aceptaba, que no los entendía. Bien, por supuesto eso es una ciudad que se segrega, es una ciudad que marginiza, es una ciudad que divide y que genera por supuesto unos altísimos riesgos. Esa ciudad informal que se construye de una manera rápida, acelerada, más rápida que inclusive que el Estado, es muy vulnerable. Detrás de este chico, 500 casas se quemaron en un diciembre. Es una ciudad muy inequitativa, es una ciudad que no permite que nuestros jóvenes lleguen a la educación, y esa no llegada a la educación le abre muchísimos caminos para la violencia, para meterse en el tema del narcotráfico, bueno, para muchas cosas. Y cuando el Estado no llega a los territorios, obviamente hay ingobernabilidad. Si alguien no presta la adecuada visión y administración del territorio, pues estos chicos se encargan de generar una administración o una coadministración. Ingobernabilidad y gobernanza. Por supuesto se generan tribus urbanas y esas tribus urbanas terminan generando muerte, generando desesperanza, generando rencor. En Medellín, en muchos barrios pasó esto. Esto es un lugar que se llama la Comuna 13, donde vamos a ver proyectos ahora, que básicamente lo que ocurrió es que los paramilitares, si ustedes están viendo un señor de botas que tiene la cara tapada, le está indicando al ejército por dónde meterse. Esa es la desinstitucionalización de un gobierno. Bien, la violencia militar, la violencia paramilitar, la violencia de la guerrilla, la violencia, etcétera, en el territorio urbano no trajo sino más violencia. Y violencia más violencia produce más violencia. Así que durante casi 60 años, la ciudad de Medellín estuvo inmersa en una serie de dificultades de ese rango. Desarraigo, bombas, asesinatos, crímenes en el espacio público, que obviamente atentaban contra las personas, y obviamente la palabra gueto aparece cuando uno ve las torres cerradas, siempre es la discusión sobre los countries y esos son guetos. Yo creo que la ciudad que no se puede caminar es un gueto, la ciudad que no se puede transitar es un gueto, y mi pregunta sería si los 16 territorios que la Fundación Techos ayer nos mostró en el territorio de Río Cuarto son o no unos guetos. Aunque ayer tuvimos oportunidad de caminar por entre algunos de los que están en las zonas del río, por supuesto el recorrido en otros se veía mucho más difícil de atravesar. Bien, para hacer el cambio de eso creo que hay que hacer transformaciones, cambios, romper paradigmas, especialmente romper paradigmas. Y esos paradigmas tienen que ver, digamos, clasificándolos desde una perspectiva la más sencilla. En vez de que los gobiernos informen, más bien, ¿por qué no generamos participación ciudadana? Quiere decir que informar es una manera de participar, sí, pero la consulta a los ciudadanos y su planteamiento y sus sueños, si son aplicados, es bastante más positivo. El segundo de ellos es que deberíamos dejar de construir casas y deberíamos empezar a construir comunidad, que es un concepto muy distinto. Más que el concepto de lo cuantitativo, pasa a ser a lo cualitativo. Lo otro es que deberíamos dejar de hablar de peatones y deberíamos empezar a humanizar el tema. Tiene mucho que ver con ciudadanos o con habitantes. Son dos conceptos bien distintos. ¿Movemos carros o movemos personas? Y yo creo que ahí hay una gran discusión bien interesante para Río Cuarto cuando entendemos la dificultad que presenta hoy en la parrilla central. Esa limitación que hoy tiene de fachada a fachada,
es una consideración que hay que tener presente, pero tampoco es que uno tenga que tumbar y hacer tabla rasa para reconstruir la ciudad. Eso es un hecho, está, hay que entenderlo, simplemente montemos unas normativas de planificación del territorio que seguramente llevarán a hacer una política pública del manejo del vehículo particular, no prohibirlo, retroalimentarlo con un muy buen sistema de transporte público integrado, y ahí seguramente habrá una mirada del tema. Deberíamos generar lugares de encuentro, no solamente espacio público, lugares de encuentro para que la gente se mire a los ojos. Muchas veces los niños nos decían que mirarnos a los ojos a los otros chicos era bajarle la violencia, que cuando ellos veían a un niño a los ojos en la biblioteca, no le iban a tener miedo a ese niño porque no los iba a matar en la calle. Tener un transporte público integrado es una movilidad integrada, distinto a tener un sistema de un bus que simplemente lleva a un punto A a un punto B, es ahorrarle dinero a una persona. Y bueno, por supuesto, políticas públicas que las tenemos, no en todos los casos, creo que debería migrar a un paradigma que se llaman políticas públicas de continuidad. Quiere decir que un gobierno que solamente tiene 4 años, o tiene mucho, depende, tiene 4 años para administrar, debería es pensar en proyectos de largo aliento, y el próximo intendente que llegue, recibir la posta y ser capaz de continuar lo bueno, evaluar lo que está regular y descartar lo que está mal. Pero no tiene que tumbarlo todo, es más, debería poder tener un plan, ojalá los 20 años futuros, para que al menos 4 o 5 intendentes puedan construir el Río Cuarto que se quiere, o el área metropolitana del Gran Río Cuarto. Bueno, el primer paradigma que quiero mostrar es cómo se puede trabajar coordinadamente, interinstitucionalmente, interdisciplinarmente. Y me voy a meter a mostrar la experiencia de la provincia de Córdoba que estamos desarrollando ahorita con el gobernador Schiaretti. Hace unos 5 meses atrás tuve la oportunidad de recibir su visita en Medellín, de llevarlo a la Comuna 13, de llevarlo a la Comuna 1 y 2, territorios que habían sido excluidos y muy riesgosos en sus momentos, habíamos hecho intervenciones, y hoy, 5 meses después, les puedo contar que estamos haciendo participación ciudadana, preguntándole a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores qué quieren de sus territorios, y empezamos a hacer una estrategia de cuadrantes que tienen que ver con un ejercicio de territorio. La primera solicitud es, gobernador, yo creo que no solamente es un ministerio, que es el Ministerio de Gobierno para el que estamos haciendo esta asesoría, sino que es un trabajo de 7 ministerios, de un número importante de secretarías que se suman, de un número importante de agencias que se suman, pero además se suman fundaciones, se suma hoy el intendente Mestre en el proceso, y la nación, por supuesto, con muchos otros ejercicios y muchas otras visiones, está complementando el ejercicio. Esto es una respuesta que se puede trabajar de manera integral, se puede manejar, se puede construir y se puede trabajar. Lo segundo es que se le da el cargo a la Secretaría de Seguridad, pero las otras secretarías, con todos sus programas, aportan el trabajo que estamos haciendo en territorio. Y dentro de los distintos equipos, para dar obviamente jerarquía, nosotros intervenimos desde el equipo de urbanismo social esas intervenciones en los territorios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo pedagogía urbana, estamos construyendo una cultura ciudadana, estamos haciendo acciones públicas y privadas, estamos sumando a eso economías solidarias, estamos sumando y dignificando los lugares para tener pertenencia, estamos haciendo convivencia y competitividad, estamos sumando seguridad sostenida, que finalmente, más que arreglar territorios, tiene que ver con construir un mejor ciudadano que es el fin mayor, siento hoy, de la política del gobernador. Bien, hicimos un semáforo para evaluar los territorios, y esos territorios, básicamente lo que empezamos fue a preguntarle a la data, a la información, qué lugares estaban desescolarizados, que había mayor número de chicos sin escuela, qué chicos estaban, en qué territorios de esto había un mayor número de desempleo o desempleo formal, y cuáles de esos territorios tenían personas que habían salido de la cárcel. Empezamos a cruzar esta información y nos entregaron que habían unos territorios rojos. Los territorios rojos son los cuadrantes que estamos interviniendo hoy. En total vamos a trabajar en 109 cuadrantes, hoy estamos haciendo la experiencia en 5 primeros cuadrantes, y en esos cuadrantes básicamente estamos haciendo un diagnóstico muy juicioso, muy detallado, donde la participación comunitaria nos ha permitido aproximarnos a las realidades. Y desde allí lo que hacemos es planificamos el territorio desde los barrios, desde los cuadrantes, con la comunidad, y desde allí empezamos a hacer propuestas de rutas seguras, parques educativos donde se involucra la municipalidad, pero también donde los otros programas desde los distintos ministerios
9 en total, ponen sus programas en articulación. Bien, el segundo paradigma tiene que ver con Medellín y me voy a devolver a la historia de ahora porque creo que lo importante de Medellín hoy como paradigma es haber roto la idea de que se puede generar una política pública de continuidad. Hoy van 4 gobiernos, o sea, 4 intendentes distintos, de partidos políticos distintos, que han soñado en tener a una Medellín desde hace 12, 13 años atrás. Federico acaba de iniciar este periodo, le quedan 4 años por delante, y no tiene un partido o una visión partidista, pero sigue continuando con las políticas de consulta a los ciudadanos y la construcción de los sueños de hace 12 años atrás. Bueno, ¿qué ocurrió? Para que eso se dé, un país tiene que cambiar. Colombia cambió. En 1991 se arma una nueva constitución y esa constitución dice que los municipios de Medellín, del país, deberían tener un plan de ordenamiento territorial. Todos los 1.700 tantos municipios de Colombia deberían tener un plan de ordenamiento territorial. Eso es un tema complejo, no estamos preparados para eso. Sin embargo, eso se tomó casi 10 años en ejecutarse y además la ley planteaba que deberían ser armados esos planes de ordenamiento territorial con consulta ciudadana. Eso quiere decir que nosotros todos deberíamos haber soñado esa Medellín que queremos. Y es un poco la misma visión. ¿Qué se quiere de la Argentina? ¿Qué se quiere de la provincia de Córdoba? ¿Qué se quiere de Río Cuarto, de su área metropolitana? Ustedes deberían soñar qué se quiere. Así que mi invitación es un poco a que reflexionemos en que alguien debería consultarles por sus sueños. Bueno, lo primero para poder hacer eso es voluntad política. Si no hay voluntad política es imposible. Si el que está a cargo no toma la decisión de hacerlo, no hay nada que hacer. Pero hay una segunda opción, y es que la participación ciudadana solicite de la manera más respetuosa que se haga participación ciudadana. Y eso significa que los grupos de la sociedad en cuestión se reúnan para hacer propuestas. Para hacer propuestas se necesita educación, para hacer buena educación se necesita que un gobierno esté interesado en generar aptitud en la comunidad. Cuando una comunidad está preparada para participar, entiende que levantando la mano y no solamente contando sus problemas, sino dando soluciones, se puede construir de manera más integral un futuro para un territorio. Y esa cultura ciudadana no solamente genera aptitud, sino actitud. Se necesita que la comunidad tenga una actitud positiva a la transformación y al cambio. Quiere decir que entienda que un sueño como la educación, para que un niño de 0 a 21 años tenga una buena educación desde, digamos, la sala cuna hasta el momento en que se está graduando de la universidad, pase por un proceso de política pública de educación continua. Así que no solamente es un tema de actitud desde el ciudadano, que sabe que el Estado no le va a regalar el estudio, sino que él se tiene que levantar para ir a estudiar, pero que la oportunidad está. También se necesita que esa actitud y esa aptitud estén educadas y construidas. Bueno, es fundamental que hayan políticas públicas de continuidad, se necesita planificar en el tiempo porque la planificación permite que las reglas del juego estén claras. Si las reglas del juego no están claras, ni los privados pueden participar, ni la comunidad en general puede participar de ese desarrollo, pero cuando no se tiene una visión clara de continuidad, ni unas reglas claras, en río revuelto, pescador hace milagros. Así que en ese proceso de una política pública que tiene un interés desde la visión institucional, con una participación ciudadana, se deberían formar temas como estos. Hemos venido conversando en estos 2 días de este tema y son los observatorios. Ciudadanía que se organice debería constituir observatorios. Los observatorios son aquellos que de alguna manera independiente y particular evalúan la gestión del gobierno. Hay un movimiento que se llama Medellín ¿Cómo vamos?, que hoy en Colombia son más o menos unas 11 ciudades, pero esto nació en 1980 y tanto en Santiago de Chile. Hoy hay un movimiento de ciudades ¿Cómo vamos? Búsquenlo porque es bien interesante. Hablan de los indicadores que evalúan a los intendentes. Cada 3 meses entonces en Medellín invitan al intendente para conversar de cómo va Medellín. Pero eso viene detrás de una veeduría ciudadana, de un plan que se institucionaliza desde el Consejo de la Ciudad y que genera cifras, números. Entonces, cuando el intendente dice una cosa, sale al otro día o a la semana siguiente, analiza Medellín ¿Cómo vamos?, el informe del intendente y dice, señor, sí, pero no. La gente
Usted dice que hizo 200 casas, la gente dice que no, o que hizo 200 casas muy malas. Porque nuevamente se evalúa no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Bien, ¿cómo se resuelve eso? A través de diagnóstico. Hay que pensar, evaluar, conversar, mucho diálogo, mucha invitación a conversar. Y después de esto, pues por supuesto, sector empresarial, municipalidades, provincias, población civil deben estar trabajando unidos. No es solamente un tema de arquitectos, es un tema de todas las profesiones que involucran el conocimiento social y el comportamiento de la comunidad en el territorio. Se llama participación ciudadana y hago este esquema porque si ustedes ven la punta amarilla que dice diseño, era lo que normalmente hacíamos en las ciudades, diseñar, y entregábamos a la comunidad y nos saltábamos todo lo anterior, observar, escuchar, hablar, compartir, colaborar, investigar, documentar, luego diseñar y construir. Lo más importante no era construir, lo más importante es construir confianza. Cuando la gente aprende que lo que está haciendo el gobierno lo hizo porque la gente lo solicitó, porque se planificó, porque el presupuesto está, porque pueden haber errores en el camino, pero hay comunicación, se construye confianza. Una ciudad como Medellín, que tenía rota la confianza, no solamente en el Estado, sino en la misma comunidad, entendió que la mejor manera de mejorar la ciudad era no solamente haciendo obras, era construyendo confianza entre los ciudadanos. Y bueno, hicimos obviamente cronogramas de diagnósticos, de formulación de proyectos, donde la gestión social era antes, durante y después, y por supuesto distintas etapas de proyectación. Salimos a la calle, caminamos los barrios, hablamos con los niños, les preguntamos a ellos cómo se imaginaban la ciudad, todavía lo hacemos, a los adultos mayores que tienen la historia, que tienen el recorrido, lo hacíamos en sus casas, lo hacemos en sus casas, lo hacemos en sus barrios, y luego sus sueños los llevamos a las plazas de los barrios, les mostramos sus sueños, y esos sueños se construyen no solamente desde la parte formal, sino desde la ética, sino desde la estética. Pero quiero resaltar el tema de la ética. La estética siempre ha estado liderada por los arquitectos y estas cosas. Bueno, eso es un tema, pero la ética es preguntarle a la gente qué cree usted que debe haber dentro del edificio. Se llama función y forma. La forma es un problema de estética, pero ¿qué hay dentro del edificio? La gente empieza a decir, bueno, yo quiero una biblioteca, sí, pero ¿una biblioteca qué es? No, yo quiero una biblioteca que haya música, la otra gente dice que quiere costura, los otros dicen que quiere arte, y eso construye entonces la biblioteca de ese barrio, no una copia de bibliotecas. Y con esto quiero resaltar, no estoy mostrando a Medellín para que se copie el modelo Medellín, eso no tiene nada que ver. Lo que estoy planteando es, entiendan que ustedes tienen que construir su propio modelo de ciudad, su propio modelo metropolitano. Ustedes tienen que preguntarse, alguien debe permitirles hablar de cuál es la ciudad que ustedes sueñan y quieren, porque es la única manera de encontrar. Con esto lo que quiero resaltar es que sí hay una metodología de participación ciudadana que puede ser aplicada. Bueno, salimos a la calle, hicimos mapas, pusimos mapas en el suelo, en los parques, le preguntábamos a la gente dónde vivía, qué problemas había tenido, y posteriormente multiplicamos ese mapa por hipermapa. Y en ese mismo mapa, cada uno de esos puntos habla de dónde puede haber un centro de salud, una guardería, un jardín infantil, una cancha de fútbol, una piscina, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que uno puede con la gente soñar la ciudad que quiere de muchas maneras y de muchas metodologías. Le dijimos a los barrios que soñaran y que escribieran unos libros que se llaman Planes de Desarrollo Local, 16 comunas escribieron sus textos, 5 corregimientos rurales los hicieron también. Hoy esos planes de desarrollo local son los libros que conforman el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de Medellín. Así que un intendente o un postulante a intendencia se tiene que leer este libro para saber qué ofrece, para saber qué propone. Y empezó a Medellín a soñar, dijo que quería ecología, que fuera eficiente, que tuviera espacio, que fuera sostenible, y en la medida en que la letra se vuelve más pequeña hubo menos coincidencias entre los ciudadanos. Esta es la visión de lo físico. La visión económica, la comunidad soñó que debería tener crecimiento, que fuera eficiente, que tuviera oportunidades, que fuera innovadora, bueno, que fuera actualizada. Casi 1 millón y tanto de habitantes han sido consultados en este proceso, pero casi 3 millones de habitantes del área metropolitana han sido tocados directamente. Desde la parte social dicen que es una ciudad que debería ser inclusiva, segura, educada, ordenada, identidad. Bueno, luego de tener todos estos mapeos salen los proyectos y se llevan al centro de la ciudad. En el centro de la ciudad la gente de todos los barrios pasa por allá y se da cuenta que está soñando la zona norte, que suena la zona sur y así. Y eso arma un boca a boca muy importante porque hace que nosotros después de haber tenido 30 años de guerra hubiéramos sido capaces de entender que habíamos tenido la capacidad de ordenarnos para soñar la ciudad. Y empezamos a hacer
mucha información, mucha data, poner data. Entender que lo cualitativo y lo cuantitativo era necesario. Entonces empezamos a ver que los indicadores de índice de desarrollo humano era necesario evaluarlos. Donde está más clarito, que es la comuna de este lado, era la comuna de Pablo Escobar. Bueno, pero no por eso, era la zona donde la gente tenía menos dinero en el bolsillo. Y estos son los punticos donde más niños hay, donde más jardines infantiles había. Si ustedes ven, donde menos recurso económico había, hay más niños. Y después lo cruzamos con esta información, que son homicidios. Si ustedes ven, los homicidios están centrados ahí, en el centro de Medellín, o en algunas de las comunas, pero no en las partes más altas, en las más humildes. Por una razón, la gente no mata donde lo conoce. Pero después empezamos a analizar esto desde una perspectiva más profunda y nos dimos cuenta que en estos lugares había mucha violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es muy difícil de medir porque la gente no quiere hablar, porque la gente no tiene confianza, porque a las mujeres les da pena contar esa historia, y menos contársela a un policía que no está capacitado. Entonces empezamos a entender que había que cambiar todo un esquema en torno a eso. Y la gente empezó a contar historias y nos dimos cuenta que en los lugares donde más niños había, donde menos plata había más gente armada que golpeaba a más mujeres y que maltrataba a los niños. Pues ese círculo es lo que plantea hoy, que si no hay prevención sobre el maltrato a las familias, nunca frenaremos el concepto de la violencia como existe hoy. Entonces empezamos a entender que teníamos que generar unos mapas integrales, no solamente desde lo físico, sino desde lo económico y desde lo social. Bueno, ¿cómo planificar una ciudad? Y no me voy a detener, básicamente voy a contar. Pensamos en una ciudad planificada, que tenía que tener largo aliento. Pensamos en una ciudad conectada, que tuviera sistemas de transporte integrados. Debería ser una ciudad sana, que entendiera que la gente, más que el tema de la salud física, era también una salud mental. Entendimos que la ciudad tenía que educar, tenía que construir a un ciudadano de bien para el futuro, y deberíamos tener una ciudad segura. Bueno, 5 temas muy complejos de entender, pero lo llevamos a unas estrategias físicas. Si nosotros activamos las plantas del primer piso, si logramos tener suelos de uso mixto en los territorios, si logramos tener espacios públicos de calidad, movilidad no motorizada, gestión del automóvil, transporte público y participación ciudadana, vista en la escala de cada territorio, de cada barrio, inmediatamente podíamos empezar a mejorar la calidad de vida de esos territorios. Y efectivamente fue lo que hicimos, es lo que venimos haciendo y es lo que continuamos haciendo. Eso significa inclusive cambiar la reglamentación de uso del suelo o inclusive el FOS y el FOT, para ponerlo en palabras de ustedes. Significa inclusive reglamentar el uso del vehículo en algunos territorios, significa inclusive poner plusvalías, hacer transferencia de recursos económicos de un punto para otro para beneficiar territorios más humildes, y estoy hablando no de igualdad, estoy hablando de equidad. Muchos territorios 50 años atrás no habían tenido absolutamente nada. Bien, y empezamos entonces a entender que podíamos planificar. Si ustedes ven estos puntos donde están las obras de movilidad, las obras de educación, seguridad, la gran mayoría están en la periferia de la ciudad. Pues claro, porque toda la información de la data y de la comunidad nos decía que allá faltaban muchas cosas. Empezamos entonces a soñar una ciudad hasta el 2030, construimos una ciudad con un mapeo que habla de proyectos modélicos. Luego, y hoy está funcionando una proyección desde los macroproyectos, que comienza desde el gobierno del 2012 hasta el 16, significa que hay unas grandes áreas del territorio, por la extensión del territorio, son 364 kilómetros cuadrados. Les hago una referencia, la ciudad de Río Cuarto tiene 64 kilómetros cuadrados, ustedes tienen más o menos 180.000 habitantes, nosotros tenemos 2,5 millones, o sea, 4 veces el territorio de ustedes, pero alberga 2.100.000 habitantes más. Bien, hay una visión metropolitana que sale del municipio y se lleva entonces a la gran área metropolitana. Ayer tuvimos un taller, la oportunidad de pensar que hoy los 3 municipios tienen algunas acciones en concreto desde el área metropolitana, y yo celebro eso, me parece que es muy importante que esté pasando eso. Creo que es la visión más inteligente, es pensar en la región, no solamente en el municipio. Bien, obras. Discúlpeme que me haya demorado para llegar acá. Lo primero es empezar a entender que el peatón se debe privilegiar sobre el vehículo, y los territorios de centro de ciudad muy similares a los de ustedes, de poca sección entre fachada y fachada, donde el comercio se toma la calle, pues el peatón termina obviamente, se toma la vereda, el peatón termina en la calle. Pues lo que hicimos fue empezar a peatonalizar esos territorios, esto se llama Carabobo. Proyectos de centralidad modélicos, empezamos a hacer pequeñas intervenciones de acupuntura urbana que nos permitieran repetirse en otros lugares. Y una ciudad que tiene muchos problemas de seguridad, termina
en cuestión de 2 años mudando las actitudes. Sale la gente a la calle, la gente empieza a caminar, inclusive la ciudad del miedo termina saliendo a la luz. Esa ciudad del miedo comprendió después que debería articular el sistema de transporte público. Una persona que vive alejada de la zona de trabajo y que tiene un muy mal transporte público, se puede tomar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Quiere decir que utiliza 4 horas del día montado en un bus. Imagínense en esto, 4 horas del día de una persona a la semana son 20 horas. En un mes son 80 horas, al año son 42 días. Quiere decir que una persona pasa 1 mes y medio montado en un bus y además paga por él. Y además es de mala calidad. ¿A qué horas esa persona va a ser buen papá o va a tener posibilidad de educarse? Así que tenemos que cualificar el espacio público, pero cualificar, por supuesto, el sistema de transporte. Bueno, Medellín tiene planeado hasta el 2030 un sistema integrado de transporte público que tiene que ver con 5 sistemas diferentes. Uno, el metro, que tiene una muy buena capacidad, tiene 22 años hoy. Los segundos son 4 metrocables, 2 de los cuales están funcionando ya, los otros 2 están en construcción. Permite llegar a las zonas más humildes, habilitar a que las familias por 75 centavos de dólar hagan toda la ruta, casi 1 hora y media pueden, 1 hora y 15 minutos en el máximo recorrido desde que salen a su casa hasta llegar al punto de trabajo, en la extensión de todo el área metropolitana. Lo otro son cosas como estas. El sistema de transporte estaba volando por arriba, en las calles, en las zonas donde había muy pocos vehículos, la planificación había hecho calles muy anchas y la gente podía caminar muy poco por las aceras, por las veredas. Pues bueno, lo que hicimos fue esto. Aprovechando el sistema de transporte aéreo, limitamos el uso del vehículo, generamos muy buena condición de espacio público y pasamos de 18 locales comerciales a tener 342 locales comerciales hoy. En 50 años no había un solo banco, hoy hay 3 bancos en esta zona. Se llama la 107. Y tiene mucho que ver con aquel concepto que la CAME Argentina estructura y mantiene, que es el concepto de los centros comerciales a cielo abierto. Bueno, es esto, la gente que va a trabajar tiene que caminar sobre la calle. Nosotros empezamos a entender que la gente tenía que ser dignificada en su uso de la utilización del espacio público. En los lugares donde instalamos los equipamientos de transporte masivo, encontrábamos territorios que eran grandes basurales, los convertimos en espacios públicos y en esos espacios públicos construimos unos edificios que se llaman CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial y Zonal. ¿Voy bien de tiempo? Bueno, Centros de Desarrollo Empresarial y Zonal quiere decir que una persona que ya se ahorra 3 horas del día de un bus de mala calidad, llega en un metrocable, se baja y va a este lugar y se puede capacitar. Quiere decir que entra a este lugar, que en esos CEDESOS le dan enseñanza, pero además le prestan un recurso, lo capacitan, le prestan plata, le enseñan a hacer empanadas. Iba a decir que no tan ricas como las de ustedes, pero empanadas de otra manera. Pero lo que hace es que esta persona que tiene una pyme chiquitica vaya, le prestan dinero, al año si se porta bien, le condonan la deuda, no la tiene que pagar, pero el gobierno le sigue dando la vuelta. Como hay 10 CEDESOS de estos en el territorio, lo conectan con las tiendas de barrio. Lo más bonito es que la plata que se la prestan, que es un microcrédito, se lo prestan es a la familia. El codeudor es la familia. No tiene que tener ni casa ni nada, es la familia. Trabajamos con la familia y la familia es la que le acompaña al papá o a la mamá o al hijo mayor, a la hija menor, a que salga adelante. Y eso construye algo que es muy importante, es cultura ciudadana, pero basada en la estructura de la familia. Y no estoy hablando de la familia tradicional, estoy hablando de cualquier concepto de familia. Bien, los equipamientos de calidad, como las bibliotecas, otros proyectos modélicos de los cuales hoy van 10, se pusieron cerca a las estaciones de transporte masivo. Por una razón, una ciudad no puede tener infinito número de equipamientos porque no es capaz de mantenerlos, pero si los ubicamos cerca a los sistemas de transporte masivo, van a ser lugares para romper las barreras invisibles. Y los niños pueden estar pasando de distintos barrios para llegar a estos lugares. Y esos lugares se volvieron parques, se volvieron lugares de encuentro, le quitamos el miedo a la noche, y empezamos a salir, y los sistemas de transporte se volvieron lugares de encuentro. Se vuelven como lugares donde nos vemos a los ojos, donde además nos capacitamos, donde además aprovechamos el transporte público para educarnos, para volvernos competitivos, y cuando la persona se vuelve competitiva, la ciudad se vuelve competitiva. Cuando una ciudad se vuelve competitiva, el área metropolitana se vuelve competitiva. La región crece, la comunidad se fortalece y se baja la violencia. Bueno, empezamos a hacer ejercicios como estos. Empezamos a construir las bibliotecas. En esos territorios, bueno, cerca a la zona donde Pablo Escobar tenía su paredón de fusilamiento, donde los parceros
que eran los chicos que eran un par de ceros a la izquierda, hoy tienen la oportunidad de no estar en una esquina consumiendo droga, sino yendo a disfrutar de una vida de calidad. Lo más bello para los más humildes, dice Sergio Fajardo, y ese es el ejemplo de la arquitectura que logramos construir en nuestros barrios. Upa, esto está corriendo. Discúlpenme. Empezamos con las bandas. La palabra banda siempre lleva a la referencia de los niños en la guerra. Bueno, empezamos con unos chicos en lugares muy humildes, solamente entregando el instrumento, y hoy tenemos chicos sinfónicos. Se llama la banda musical. Son 7.500 chicos que prefieren hoy tocar un violín que un fusil. Y han sido chicos que se recuperan, o sea, son chicos que le estamos robando a la guerra. Bueno, y estas eran las escuelas. 400 escuelas han sido modificadas en el proceso de estos 12 años y hemos hecho esto. Simplemente con arquitectura sencilla, considerando la bioclimática, entendiendo la materialidad, conversando con la gente, y empezó a pasar estas cosas. Nuestros chicos hoy van más felices a la escuela, o sea, sienten un aprecio por irse a educar, porque la responsabilidad de ellos. Entonces hemos ido generando distintas maneras de irse a educar. Hemos ido aprovechando la topografía, el espacio público, esa consideración de los barrios. Esto es Comuna 13. Bueno, un ejemplo muy característico y que creo que viene muy bien para Río Cuarto. Un tranvía. 6 años de construcción, 6 años desde el sueño, 6 años desde la idea, 6 años desde que se puso el dinero, hasta hace un mes que Federico Gutiérrez lo inauguró. Un trazado por donde va a pasar el sistema, 2 metrocables que se desprenden a ese lugar, Comuna 8 y 9, y ese lugar tiene 380.000 personas hoy, en un territorio de más o menos unos 12 kilómetros cuadrados. Y pasa esto, cambiamos la normativa del uso del suelo, permitimos que si venía un sistema de transporte masivo podíamos cambiar el número de estacionamientos en los edificios, reducir la necesidad de gastar espacio en estacionamientos, permitir que el primer piso y el segundo piso pasaran a ser de uso mixto, que hubiera comercio y oficinas. Eso traía una mayor rentabilidad para el privado, pero cuando se planteó esto, se hizo un acuerdo entre los privados, los desarrollistas y la municipalidad. Y ellos dijeron, bueno, listo, arranquemos. Se mejoraron las condiciones del entorno, se arreglaron las rutas camineras para llegar al sistema de transporte, y hace 5 años atrás, cuando empezó el sistema de la construcción, ya los inversionistas estaban desarrollando la ciudad. Pasaron los días, empezó la obra del sistema del transporte masivo, los edificios se estaban consolidando, terminando la obra del tranvía, los edificios estaban a punto en la venta, y ahí está, el alcalde inaugurando el tranvía con una ciudad completamente transformada. La plusvalía o las APP ayudan a mejorar las condiciones de vida de una ciudad, pero es cuando hay un plan entre uno y otros que hay confianza. Bueno, ese es un poco como los sueños de lo que pasa de una Medellín que en 12 años ha sido capaz de recuperar el hecho de la violencia y de la muerte. La policía nos pidió que llegáramos a los territorios, soñamos unos lugares de consulta, y eran lugares que por supuesto eran solamente para la policía. Le dijimos al general que no, que eso eran lugares para la familia. Y a él le pareció muy extraño, pero empezamos a hacer unos parques al lado de los CAIs, que hoy son los lugares donde los niños disfrutan inclusive cultura ciudadana, teatro en los edificios de la policía. Y se construye lo más bello para los más humildes. Hicimos consulta ciudadana, los carabineros nos pidieron un fuerte, un edificio modélico, y empezamos a soñar en eso. Un lugar donde los niños pudieran ir a entender el adiestramiento de los perros y de los caballos. Y en ese proceso, Juegos Suramericanos nos pidió que hiciéramos espacio público. Recuperamos una carrera 70, que era una calle muy exclusiva de los narcotraficantes en una época, y decidimos hacer un intercambio de momentos. Esta es la imagen. Lo que hicimos fue quitarle sección a las vías del vehículo y aumentar las secciones para cualificar el espacio del peatón y del ciclista. Y empezaron a pasar cosas como estas. La gente empezó a decir que Medellín se estaba calentando, que Medellín tenía unos problemas ambientales muy fuertes. Tenemos 59 fuentes de agua que vienen desde las montañas para abajo, que alimentan el río Medellín. Entonces se hizo un gran proyecto que se llama el Cinturón Verde. Ese macroproyecto sueña mejorar las condiciones de ladera, y ese proyecto se puso en ejecución. Esas zonas donde las familias estaban invadiendo el territorio se pusieron de acuerdo, empezaron a hacer huertas urbanas. Hoy se están educando a través de la municipalidad para para darles mejor calidad de vida, para darles un ingreso, pero lo más bello es que a través de un proyecto que viene del río, mejoramos las fuentes de agua de las quebradas que bajaban, hicimos en esos lugares proyectos de gimnasios, y esos proyectos de gimnasios los fines de semana son los lugares donde estas familias venden las hortalizas.
Así que cerramos nuevamente el círculo, ¿no? La infraestructura no tiene ningún sentido si no se articula desde lo económico y desde lo social. Bien, se mejoraron las fuentes de agua, las familias que vivían en las zonas más humildes, armamos un plan con ellos, mejoramiento integral de barrio, pasamos a algunas familias a vivir en altura, y esto es lo que pasa, cuando uno confía en la gente, los acompaña, ellos inmediatamente cambian su estructura de hábitat. No hay que sacar a las familias de donde viven, no hay que ir a China, a la chinita, a la China. Bien, y no hay que ir allá simplemente para sacarlos. ¿Por qué no esponjamos un poco el territorio? Los ponemos, les dignificamos la calidad de vida, mejoramos las condiciones de barrio. Y miren, yo creo que es factible que el territorio que daba miedo en algunos momentos pueda cambiar de actitud, calidad de vida, dignifiquemos la vida de estos ciudadanos. El río, y traigo este proyecto porque es muy similar a lo que ustedes tienen en su contexto, me parece interesante. Nuestro río en el centro del valle tiene 2 autopistas al lado y lado, autopistas por donde pasan los camiones desde la zona sur del país hasta el norte. Bueno, ese río, exactamente igual, la administración decidió cambiar el uso del suelo. Medellín es una ciudad industrial, esas zonas industriales no es que hayan pasado de ser menos funcionales. Lo que pasa es que hoy el impuesto predial cuesta mucho, entonces tienen que migrar. Así que hay unas zonas que van a ser ociosas en algún momento y deberían migrar, por ejemplo, a recibir vivienda. Se desarrolló un proyecto de mejoramiento sobre el borde del río, donde las autopistas deberían ir subterráneas y integrar territorios en casi 32 kilómetros del recorrido. Bueno, el proyecto inició pedagógicamente primero, generando un parque del río, y hoy la obra, si ustedes ven, ya la autopista salió, está cruzada por debajo, la segunda línea B irá sobre ese costado, luego los puentes, etcétera, etcétera. Esto es una obra que lleva más o menos 3 años en proceso y que se supone que durará 20 años por delante. Así que 4 o 5 alcaldes tendrán la responsabilidad de darle continuidad al proceso. En esas zonas ociosas se incluye entonces nueva tipología de vivienda que ya está en construcción. Quiero decir con esto que cuando las reglas del juego están claras y la participación ciudadana se cumple, pues obviamente las asociaciones público-privadas son un ejercicio que transforma. Para la Comuna 13, para terminar, hicimos un laboratorio sobre el territorio, era la comuna más peligrosa en su momento, y desarrollamos unos proyectos distintos, parques, jardines, colegios, mejoramiento de rutas. Recuerdo que con Jorge estuvimos en este lugar hace más o menos unos 8 o 9 años atrás, y bueno, los voy a llevar a este punto. Donde habían muchos coches estacionados en el espacio público, lo que hicimos fue transformar el espacio público, darle prioridad al peatón, al ciudadano de a pie, al habitante. Y nos vamos para Independencias, un territorio que no tiene acceso vehicular, es este lugar hoy, pero este lugar fue bombardeado por los helicópteros. Durante 10 años nadie se volvió a tomar estas zonas que fueron bombardeadas, nosotros creímos que era un buen lugar para tejer el territorio, es un lugar muy pendiente donde las familias tienen prácticamente que hacer este ejercicio para subir las escaleras, cargando los niños. Casi 20 minutos después del último transporte hicimos 6 cuerpos de escaleras eléctricas en el espacio público, que son hoy esto. Lo interesante no ni siquiera las escaleras eléctricas, beneficia a 12.000 familias. Quiere decir, perdón, 12.000 familias, 55.000 personas. Lo que quiero plantear con esto ¿es factible intervenir los territorios más humildes y más degradados de la ciudad? Sí. ¿Transforma la calidad de vida? Sí. ¿Dignifica a los ciudadanos? Sí. Y además pacifica los territorios. Quiere decir que esto es una inversión social que transforma al ciudadano, que le permite que haga una vida más segura y más divertida y más digna. La policía no llegaba a este lugar hacía 20 años. Y con esto permitimos que la seguridad llegara en paralelo. Bueno, la plusvalía económica y social viene detrás, las tiendas de barrio, los locales comerciales, se mejoran y dignifican la calidad de vida y por supuesto generan un entorno y un contorno y un contexto donde la gente cree y sueña en que puede tener un mejor futuro. La ciudad se articula, la ciudad se sueña, se piensa para la gente. En este proceso hemos logrado cosas muy concretas, el manejo del recurso económico, el dinero público debe ser sagrado, se ha logrado aumentar el metro cuadrado de espacio público, se han reducido los accidentes de transporte público, se ha mejorado a través de la metodología de mejoramiento integral de barrio el número de viviendas entregadas, se hace con dinero público, con impuestos. O sea, la transparencia en el manejo de los impuestos es la garantía de que haya resultado. Pero con esto quiero resaltar, no se requiere solamente dinero, se requieren buenas ideas. Y las buenas ideas vienen desde la planificación del territorio con la participación de los ciudadanos.
La gente hoy, después de 12 años de esta participación, cuando va al consejo de la ciudad y no está de acuerdo con una política, no grita, no abuchea, sino que simplemente le da la espalda al consejo. Y le dice, pues entonces usted sesione a espaldas del pueblo si quiere. Esto es una manera de educarnos, cultura ciudadana. Y bien, cuando pasan cosas como estas, la gente sueña en mejorar su contexto, su entorno. Inmediatamente una obra que cualifica un territorio es un territorio que se dignifica, que la gente se siente más propia. 1981, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. La última cifra entregada por Federico hace un mes, 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Quiere decir que la arquitectura es capaz de transformar? No. Un trabajo interinstitucional, interdisciplinar, con participación ciudadana y con voluntad política, es capaz de reducir los índices de violencia, pero es capaz de mejorar y de cualificar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Se mejoran los índices de desarrollo económico? Sí, porque la gente tiene trabajo, sí porque se responsabiliza, sí porque educa a sus hijos. Mejoramos el espacio público para el ciudadano, no tanto para el vehículo, al menos en estas zonas informales. 650.000 chicos están recibiendo esto. Quiere decir que en 21 años, ya llevamos 10 años de la experiencia, quiere decir que en los próximos 10 años por delante tendremos unos nuevos chicos de la ciudad de Medellín que serán orgullo para nosotros. Son sus papás los que están inaugurando los edificios, o sea, es mano de obra de los barrios que construyen sus bibliotecas. Así que los niños se sienten orgullosos de sus papás y por eso cuidan los edificios, porque lo que es pertinente y hace pertinencia es lo que hace que nosotros querramos nuestras cosas. Cuando nos consultan, pues se vuelve nuestro. Hoy Medellín, la ciudad de la guerra, 12 años después, tiene 500.000 visitantes que antes no tenía. Medellín era la ciudad más violenta del planeta, inclusive Beirut en la guerra de Beirut en su momento. Bueno, Medellín es una ciudad que hoy, que no tiene mar, que está un poco alejada de muchas zonas turísticas, ha construido una manera de reflexionar que la transformación social es el principio para que la gente llegue. Pero quiero resaltar algo aquí. Más importante que los turistas lleguen a Medellín es que la gente se sienta como un turista. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, un breve cierre a este bloque, simplemente a modo de titular para que podamos reflexionar sobre todas las cosas que tanto Jorge como Gustavo nos han dejado como signos de pregunta y como experiencia. Las ciudades están no solo cambiando, sino que también están creciendo. No sé si nos estamos desarrollando, pero estamos en ese momento. Y por eso también el urbanismo está cambiando.